Bienvenidos a este episodio. El día de hoy abordaremos el tema de violencia de género en Michoacán, de la mano de la experta Rubí de María Gómez Campos. Quédense para conocer más sobre el tema. Hola a todos, el día de hoy nos encontramos con Rubí de María Gómez Campos. Ella es doctora en filosofía por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, directora fundadora del Instituto Michoacano de la Mujer y directora del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, ganadora del premio Hermila Galindo en 2015 y a lo largo de su carrera ha promovido y realizado investigaciones, talleres y cursos sobre la mujer y la teoría feminista desde el campo de la filosofía. Es autora del libro El feminismo es un humanismo y El sentido de sí, un ensayo sobre el feminismo y la filosofía de la cultura en México. Y bueno, Rubí, muchísimas gracias por permitirme hacerte esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Quisiera comenzar con la pregunta de ¿qué es la violencia de género y por qué se da? Bien, la violencia de género es un efecto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, relaciones que históricamente han sido desiguales, que se incrementan en razón de ciertos factores sociales. Y bueno, como sabemos, desgraciadamente la violencia de género ha aumentado año con año y pues Michoacán es un estado que pues no ha sido la excepción. Cuando empezó a haber más violencia hacia la mujer este año, el fiscal estatal Adrián López Solís comentó que algunos de los factores por los que se había incrementado la violencia hacia la mujer era por la descomposición social desde el núcleo familiar, el consumo de drogas y la disputa por las plazas entre grupos de narcotráfico, según él, porque más mujeres estaban sumando como a estos grupos. ¿Usted realmente cree que esas sean las razones de este aumento de violencia o cuáles diría que son? Bueno, yo creo que estos factores que mencionas sí pueden contribuir a favorecer ese ambiente de violencia. No podemos desconocer que vivimos en un ambiente violento de por sí en este contexto contemporáneo, pero la violencia contra las mujeres es un fenómeno que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. La diferencia es que hay sociedades más tolerantes a ella y sociedades menos tolerantes a ella. Otro factor importante es el hecho de que las mujeres han avanzado, el hecho de que las mujeres han conquistado derechos, han realizado mucho trabajo en la sociedad durante todo el siglo XX, toda la segunda mitad del siglo XX, fue un proceso permanente de inserción de las mujeres en la vida social y la ideología del machismo estaba recibiendo toda esta transformación sin ser alterada, ¿no? No ha habido la suficiente conciencia crítica por parte de muchos hombres y por supuesto las condiciones de violencia social terminan por favorecer este aumento que además y sobre todo quiero insistir en esto, hoy percibimos. Y esto tiene que ver con un proceso de formación de las mujeres. Las nuevas generaciones de mujeres jóvenes como tú crecieron en un ambiente en el que el discurso de los derechos humanos está a la orden del día. Entonces, yo creo que tiene que ver todo, no se puede dirigir exclusivamente la situación o la respuesta a esta situación de violencia generalizada a la violencia que circunda las prácticas de interacción humana entre hombres y mujeres. Es un factor que lo permite, que permite la impunidad, que permite la confusión, agrava la violencia, pero no es el factor que la genera. Lo que genera la violencia de género es la falta de reconocimiento de la dignidad humana de las mujeres y esta ha estado presente en prácticamente todas las culturas y durante toda la historia. Apenas en el siglo XX, a partir de la emisión del libro, la edición del libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, las mujeres empezamos a ser conscientes de nuestros derechos y de nuestra necesidad de libertad y de algún modo contribuimos a esto porque educamos a nuestras hijas con esta conciencia. Y a veces sin hablar con ellas, con el puro ejemplo, ¿no? Mujeres que conquistaron sus derechos tienen esta posibilidad de educar a las hijas de una manera distinta a nuestras ancestras, que ellas preferían asumir el sufrimiento como parte de su obligación y las jóvenes de ahora tienen muy claro que son sujetos de derecho y que tenemos derecho a exigir la seguridad. Entonces yo creo que una explicación de por qué ha aumentado tanto es por la confluencia de factores, ¿no? Todo esto ha jugado como factores que contribuyen a que ahora la violencia se identifique más fácilmente y no estemos dispuestas a soportarla, porque además ha aumentado, ¿no? Ya no es violencia en las cuatro paredes del hogar, sino que llega a manifestarse en la peor faz que tiene la violencia de género o contra las mujeres, que es el feminicidio.
Bueno, Rubí, pues muchísimas gracias por la entrevista, por todo lo que nos has comentado. La verdad es muy enriquecedor. Yo te Gracias. agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho también este trabajo que estás haciendo. Creo que es muy importante el compromiso de las jóvenes, no solamente en una manifestación social colectiva, sino en este tipo de ejercicios, en este nivel. Yo te agradezco mucho, mucho, de verdad que me escuches, porque también es muy importante la relación intergeneracional. La violencia de género es un problema que tiene que erradicarse lo antes posible. Desgraciadamente, el estado de Michoacán se encuentra entre los más peligrosos de México. Hoy en día, la violencia hacia la mujer se da en todos los sectores de la sociedad y principalmente en el núcleo familiar. Se necesita un cambio. La sociedad debe dejar de ignorar el problema que lleva años. Las mujeres ya están cansadas de vivir con miedo y han decidido alzar la voz. En este año hubo un gran acompañamiento en cada una de las marchas feministas. Miles de mujeres salieron a las calles a pedir justicia y a abrir los ojos de aquellos que no han querido ver. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Emilia Lemus y espero les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima.